Ya puedes Bueno, empezar. nosotros venimos presentando lo que sería accesorios de control y utilización. Buenas tardes, ¿sí me escuchan ahí? Sí. Sí, sí, Armando. Ahí me avisan si no se escucha, es como que está fallando un poco mi internet. Bueno, a mí me tocó el parte de accesorios para una instalación eléctrica que son los apagadores, que, em, que es un interruptor que controla el paso de la corriente y, y de poner un flujo de electricidad. Y un apagador define como interruptor pequeña de acción rápida y con baja capacidad que se usa por lo general de control aparatos o pequeños domésticos. Este, los apagadores de escaleras son apagadores que cuentan con 3 vías, que 3 vías, el uso de los mismos para encender y apagar un bombillo que se puede, dos espacios. La otra diapositiva, por favor. Este, Existen tres apagadores o interruptores que se puede decir que la primera es apagador sencilla que tienen dos terminales de tornillo y son usados para controlar un juego de luces de un lugar. Es decir, o como por ejemplo entrar en un baño, apagarla ahí y encenderlo en un mismo espacio. Este, la otra es apagador de 3 vías que tienen 3 tornillos que sirve para controlar también juegos de luces, lámparas y que se pueden aplicar de en dos espacios. Por ejemplo, entrar en una cámara, encender a la hora de entrar y ya apagarlo a la hora de dormir, pues, puede apagar de la cama, se podría decirlo. La otra es apagadores de 4 vías que tienen 4 tornillos y son usados de combinación que puede ser para controlar en 3 lugares distintos. Para instalar un interruptor sería se me pasaba, tenía otro tipo de apagador. Lo que es aguanten, que es apagadores, no, interruptor dimmer, que este apagador sirve para también para apagar y encenderlo, y a la vez también sirven como este para controlar la cantidad de luz emitida por fuentes de luminosidad. Y ya para, para seguir, para instalar un apagador sería cortar el suministro eléctrico, quitar el tapa y después destornillo el conectador y después identificar el tipo de cable porque los tipos de apagadores son diferentes, porque el de apagador sencillo sería un fase y un neutro y los demás son diferentes. Y después remueve el apagador y revisar los cables, como decía hace rato. Y después terminamos de instalar el apagador y la base, y luego enciende el interruptor principal. Bueno, estos son los precios de los apagadores tipos que se pueden encontrar en el mercado. Apagador sencillo que cuesta con 85 y apagador de escaleras podemos contar desde 95 y el apagador tipo Palancio es de 315.
Y el pagador con Daimier se puede montar desde 322 pesos. Bueno, lo que a mí me tocó son los contactos eléctricos. Pero los contactos eléctricos es un compuesto del circuito eléctrico que se encuentra en un interruptor eléctrico. Y en realidad se compone de dos piezas de metal eléctricos conductores que los que pase corriente eléctrica y no según se estén, no se den tocado o estén separados. El espacio de que se separa se debe de mediante aislante, aire, vacío, aceite, SF6 u otros fluido aislante de la electricidad. Pues aquí vamos a ver los 6 tipos de contactos eléctricos. Pues la primera sería de 15 amperios y 120 voltios. Pues prácticamente es como un apagador sencillo, de un contacto, perdón, sencillo, que, que siempre hemos utilizado en casa como dos entradas de la línea tierra y la línea, son dos, una que es línea y una es tierra. Por eso creo que al rato voy a presentar qué significa esas dos. Pues la segunda sería 15 amperios y 120 voltios, que se ve en el parte número 2, donde ya viene con dos conexiones, como tres ya conexiones, que ese ya es como ya va cambiando más la tecnología, que ya hay en esos tipos de contactos. En el 3 aparece lo que es 20 amperios y 120 voltios. Pues tiene la capacidad de como una forma de una T. Prácticamente viene diciendo lo mismo de que la 2, pero ya la la línea tiene una forma T. Entonces prácticamente sí genera más, tiene más amperios, igual sí tiene la capacidad de 120 voltios. Pues en el 4 dice Ángel, 15, ¿sí? a ver, el uno es el contacto sencillo que conocemos. Con el tiempo, bueno, la normativa ya no permite el uso del uno. Todos debemos de ocupar por lo menos el tipo de contacto número 2. Tiene la misma normativa que la anterior, sin embargo, tiene una tercera patilla. Tenemos tres patillas, como lo pueden ver, una está más grande, una mediana y una más pequeña. Voy a ir anotando. Esta más grande es el neutro, esta, la pequeña es la fase, y esta tercera como U es la tierra. Esta solo tenía neutro y solo tenía fase. Esta es la misma que la anterior. La diferencia es cuántos amperes soportan, mientras que el 2 aguanta 15, esta 3 aguanta 20. Por eso esto es muy común que esta aparezca incluso hasta con otro color naranja, por ejemplo, en hospitales. Hay que tener en cuenta también si no es preparada para un sistema bifásico, pero esta está preparada para 20 amperes. Por ejemplo, preguntaban por ahí cuáles son los contactos especiales. No me acuerdo quién preguntaba por ahí. Cuando vamos a poner una lavadora y una secadora, sería importante colocar ese tipo de contactos que soportan un poco mayor de carga. Listo, Ángel. Sí, como decía, pues dije que sí, la diferencia sí cambia solo por los amperes. También aquí en el 4 prácticamente sigue siendo igual como la 2, pero más los voltios sí es más, son 250, que prácticamente el 4 casi viene dando parte número 2, pero lo que tiene las fases y el neutro sí cambia la diferencia, porque la segunda es vertical
y ahí se ve lo que es, ya es, la entrada ya es horizontal. Pues en el número 5 son 5 y el 6 ya son prácticamente son contactos ya muy cambiados. Pues nos dice que en el 5 tiene máximo de 30 amperios y 125 o a 250 voltios. Pues ese lo soporta, que tiene la máxima capacidad de buscar esos tipos de contacto. Y en el número 6, en el paso número 6, es de 50 amperios y de 125 y 250 voltios. Pero la ventaja es que el 5 el 5 tiene 30 amperios y en la parte del paso número 6 tiene 50 amperios. Es decir, cambia lo mismo. De la siguiente diapositiva, por favor. Pues aquí lo La voy a puede, mostrar. Ángel, ¿podrían regresar la diapositiva, por favor? En el número 5 y número 6 son tipo de contactos de enclavamiento. Normalmente lo ocupan equipos especiales, donde entra, el contacto tiene tres, entra y uno le termina de dar un medio giro para que no puedan salir. ¿Qué aparatos lo van a ocupar? Por ejemplo, las máquinas con las cuales las batidoras para pan, las industriales, ocupan ese tipo de contactos, porque número uno son contactos bifásicos, es decir, de más de 220 volts, por eso dicen 250, 250, porque son de contactos para más carga. Por ejemplo, un esmeril, por ejemplo, para afilar, igual, este tipo de aparatos consumen más energía y para evitar también alguna descarga, por eso se ocupa ese tipo de contactos. Además, ese tipo de contacto, la clavija, voy a intentar dibujar por acá. La clavija tiene tres partes, así. Son así las clavijas. Entonces, en el momento que entran, estas tres patillas entran directamente en estos tres espacios y se gira y con eso ya no lo pueden sacar. Si alguien por ahí, por querer, jala el cable, aún así no se desconecta o no genera ningún problema. Perdón, Ángel, puede seguir. Para ver cómo se está dando un contacto, primero necesitamos los materiales que son el taladro atornillador, selleta, pinza de electricista, flexómetro, pinza de corte, pinza de punta, cinta de aislar, niveleta y brocas. Esas son las herramientas. Ya necesarios los materiales serían lo que es canales de PVC de 3,5 pulgadas, base de plástico para el contacto, un contacto dúplex, cable de calibre número 12, color negro y rojo, eh, pijas y taquetas. Bueno, vamos a ver lo que es el paso número 1. Nos dice que hay que bajar el switch o interruptor del corriente eléctrica y verifica que no hay electricidad. En el paso número 2 dice revisa la altura de sus contactos para que no el nuevo quede igual. En el paso número 3, ya con la altura correcta, mide el ancho del muro y la marca donde colocarás el nuevo contacto para que quede centrado. En el paso número 4, con el taladro destornillador, desmanta el contacto del que saldrá la nueva conexión y una ranura en la base para que por ahí pase el cable que se conectará al nuevo contacto. En el paso número 5 nos dice mide la distancia del muro entre contactos para cortar la canaleta con la cegueta y puedes fijarla al muro. Ya en el otro imagen nos dice una nota,
nos dice que las uniones de la canaleta siempre llevan un corte de 45 grados. En el paso número 6, a la nueva caja se hace una ranura al costado para que quede pasar los cables y se fija a base con el muro con las fijas o tornillos. En el paso número 7, una vez fija la canaleta, se introduce el cable rojo y negro por todo lo largo hasta llegar a la base del contacto. En el paso número 8 sería ya que los cables en la base se pela aproximadamente 1 centímetro y se atornilla a los 2 puntos al contacto. No olvides de dejar entre 15 y 20 centímetros de cable para futuras extensiones. En la imagen nos dice una nota. Dice que en el contacto nuevo, cuidado con la ranura corta en el enfoque de este que esté conectado al cable rojo se llama línea o lo largo que se llama, el cable negro se llama tierra. Una vez, el paso número 9, dice que una vez conectados los cables, fija la tapa del contacto nuevo de los tornillos. En la imagen número 10, nos dice que juntan los cables del contacto viejo con los dobles nuevos usando cinta aislar. Verifica que tierra y línea se conecten adecuadamente. En el paso ya final del número 11, sería por último, conecta un aparato para verificar si hay corriente eléctrica. Ese sería cómo instalar un contacto. Pues aquí veremos una imagen de los precios donde se venden en el mercado de México, donde se ve la marca que es Iyux de México, que es el material de del policarbonato. Es un contacto doble de lujo, pininforina D11, aterrizado con marco interno de color naranja, moderno, elegante. Su precio es de mínimo de 69 pesos. Bueno, a mí me tocó la parte de sensor de movimiento. Es una muy buena opción para incrementar el ahorro y la eficiencia energética de los sistemas de ventilación, climatización e iluminación en nuestro hogar. Es posible gracias a los sensores de movimiento, pensados además para mejorar el confort en nuestro hogar. ¿A qué se refiere esto? A que si tú, por ejemplo, quieres estar en la sala, automáticamente el sensor va a detectar que estás ahí y va a encender lo que sería la ventilación y va a encender principalmente la iluminación para que, por si se podría decir que de noche puedas alcanzar a ver de mejor manera. Y ya cuando te vayas del lugar, se apaga automáticamente, sin necesitar de un apagador. Conceptos clave. El infrarrojo es un tipo de radiación electromagnética de mayor longitud de onda que la luz visible, pero de menor que las ondas microondas. Varía entre los 0.7 hasta los 1000, no sé, ohms. Micrómetros. Eso, micrómetros. Esa U es micro y M, pues M de metro, micrómetro. Ok, micrómetro, eso. El microondas, ondas comprensivas entre 300 MHz y 30 GHz. Fase, clave de color marrón de la instalación eléctrica. Neutro, cable de color azul de la instalación eléctrica. Fase interrumpida. En este tipo de sensores suele estar representado por el color rojo. Este cable será el que actúe sobre la luminaria cuando el sensor detecte un movimiento físico. Tensión de la red eléctrica. 200 back con 60 Hz. Los pasos a la hora de instalar un detector de movimiento. El primer paso es de conectar la electricidad, principalmente. No te vayas a mover. De la instalación, por lo que bajaremos el diferencial para evitar posibles riesgos de electrocución. Revisaremos el cableado para ver que tenemos los cables necesarios. Neutro, fase y fase interrumpida para poder realizar la instalación. Una vez Romano, haya... ahorita Mande. que dijiste la palabra diferencial, para que tengan idea, el diferencial no es más que el interruptor termomagnético, la pastilla. Cuando hablan ahí de diferencial es el interruptor termomagnético o pastilla.
Perfecto. Ok. Ahora, pues digo, una vez se haya hecho el conexionado, el siguiente paso es comprobar que todo funcione y esté correcto. Una vez tengamos asegurado el buen funcionamiento del sensor de movimiento, el siguiente paso es regular los parámetros del tiempo encendido y cantidad de luz. Productos de sensores de movimiento. Aquí podemos ver algunos sensores de movimiento que están en el mercado de México, que sería la marca Philips, con un precio son un poco elevado de 1,000 pesos. El sensor de movimiento y el infrarrojo para muro blanco, especialmente tiene que ser blanco, no tiene que ser otro color. Está evaluado en casi 200 pesos, entre la cifra de 197 o 200 más o menos. El sensor de movimiento de luz. El detector o sensor de movimiento de luz es un dispositivo que se enciende y apaga automáticamente la luz cuando detecta el movimiento dentro de su ángulo de alcance y permanece encendida el tiempo que hayas programado en el dispositivo. Los se conectan de forma fácil a la corriente eléctrica y a la iluminación que quieras activar, ya sea para una o varias luces. Veamos un ejemplo de instalación de un sensor de movimiento de luz. Tipos de sensores de movimiento para encender luz. Sensores de movimiento para pared para encender la luz. Sensores de movimiento para techo para encender luces. Sensores de movimiento para luz exterior. Y sensores de movimiento para encender luz a pilas con luz LED incorporada. Y aquí podemos ver algún precio de otro sensor de movimiento que sería de lo anteriormente mencionado, que sería el Sanelec, con un precio elevado de 300. El sensor de presencia, esto es, a diferencia del otro, este es, literalmente no tienes, solo con tu mera presencia ya te detecta. Un sensor de presencia o de movimiento es un dispositivo electrónico que pone en funcionamiento un sistema, encendido o apagado, cuando se detecta movimiento en el área o ambiente en el que se está instalando. Se utilizan con frecuencia para optimizar el consumo y la eficiencia energética de diversos sistemas como la ventilación, la iluminación o el aire acondicionado en el hogar, o ya sea en la oficina. Aunque también tiene aplicación en el ámbito de la seguridad o el alcance de los niños, no sé. ¿Cómo funciona el sensor de presencia? El funcionamiento de estos dispositivos electrónicos depende directamente de la tecnología empleada con su fabricación, encontrándose las siguientes modalidades. Ultrasonido. Provistos de una avanzada tecnología, se utilizan en áreas que requieren mayor nivel de sensibilidad basadas en la frecuencia de onda que reciben y emiten. De esta forma pueden captar cualquier movimiento a pesar de su visión se bloquee. Son sensibles a la vibración y a las corrientes de aire. Además, responden de forma similar si se desplaza una persona o un objeto. Infrarrojos. Usualmente se identifican como PIR. Son los más comunes dentro del ámbito de la seguridad y se basan con la captación de la temperatura corporal para su activación. Son precisos para detectar el movimiento que atraviesa su campo de visión y empleados tanto en áreas interiores como exteriores. Duales. En este tipo de sensores son productos de la combinación de los dos tipos de tecnología anteriores, permitiendo que se reduzca al mínimo la incidencia de fallas y elevando su nivel de detección. Por eso es más recomendado en aulas de clases, salones de conferencia y otros espacios que requieran una mayor cobertura de seguridad. Los diferencias entre tipos de sensores de movimiento y detectores de presencia. Así, mientras los o detectores de movimiento caracterizados por su menor sensibilidad detectan el calor que desprenden las personas o objetos móviles a través de los infrarrojos, activándose o desactivándose en función de esta imagen térmica. Los detectores de presencia funcionan de un modo similar, pero con una mayor sensibilidad al movimiento y captando la luz o el calor de forma continuada. A partir de estas diferencias, las aplicaciones de unos u otros dispositivos serán diversas, mientras los detectores o sensores de movimiento están especialmente indicados para zonas de paso como vestíbulos, escaleras, pasillos, etc. Los detectores de presencia se utilizan frecuentemente en zonas de interiores o áreas en las que las personas permanecen por un largo periodo de tiempo, como oficinas, salas de reuniones o colegios. Y aquí podemos ver un claro ejemplo de lo que sería un producto del sensor de presencia, que es valuado en 259. Y ya, eso sería todo.
Jóvenes, con eso terminarían su exposición. ¿Ya?